Colombia fue oficialmente aceptada en el nuevo Banco de Desarrollo del Bloque BRICS, una institución financiera creada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Así lo confirmó la canciller Laura Sarabia, quien celebró esta decisión como una oportunidad que amplía el horizonte del país. La solicitud de ingreso fue presentada por el presidente Gustavo Petro durante su visita a China en mayo, donde sostuvo una reunión clave con Dilma Rousseff, actual presidenta del Banco Multilateral y exmandataria de Brasil. Espectacular jugada del BRICS. Estados Unidos bloqueado. El tablero latinoamericano ya no es el mismo. En los últimos meses, Venezuela, México y Colombia han dado un paso inesperado que está obligando a Washington a retroceder en una región que durante décadas consideró suya. Venezuela, históricamente el epicentro de las tensiones entre Washington y los gobiernos que se atreven a desafiarlo, vuelve a ser noticia. Pero esta vez no está sola. Dos países claves en el continente, México y Colombia, se han colocado a su lado con el respaldo del BRICS, trazando un cerco político, militar y diplomático que está cambiando las reglas del juego. El primer golpe llegó desde Bogotá. Gustavo Petro ordenó el despliegue de 25.000 soldados en el Catatumbo, reforzando la frontera con Venezuela. Una jugada que Nicolás Maduro calificó como histórica y que celebró con un agradecimiento solemne. Para Caracas, no era solo un refuerzo militar, era un mensaje al mundo. Colombia y Venezuela ya no se miran como enemigos del pasado, sino como aliados frente a cualquier intento de desestabilización externa. En una ceremonia militar transmitida en cadena nacional, Maduro no se limitó a hablar de la defensa de su territorio. Aprovechó el momento para enviar un mensaje directo a Washington: Venezuela no está sola. Y lo hizo agradeciendo públicamente a Petro por lo que llamó un gesto de soberanía compartida. Un muro binacional contra el narcotráfico, contra las guerrillas y sobre todo, contra las maniobras de Estados Unidos en la región. Mientras tanto, en el Caribe, la tensión aumentaba con buques de guerra estadounidenses desplegados en maniobras de presión. Y en ese mismo instante, México movía su propia ficha. El gobierno de Claudia Sheinbaum reforzó su postura diplomática en favor de Venezuela, alineándose con la narrativa del BRICS: ningún país puede ser objeto de bloqueos o sanciones unilaterales. La frase sonó simple, pero su peso fue enorme. México no es cualquier país. Es la segunda economía de América Latina, vecino y socio comercial directo de Estados Unidos. Cuando México respalda públicamente a Caracas, el mensaje que recibe la Casa Blanca es claro: cualquier intento de asfixiar a Maduro tropezará también con su frontera sur. Para Washington, acostumbrado a tener el respaldo automático de México, este giro representa un obstáculo inesperado. En los foros internacionales, la presencia mexicana dentro del BRICS ha comenzado a inclinar la balanza. Le ofrece a Venezuela no solo legitimidad política, sino también nuevas rutas económicas para esquivar sanciones. Cada movimiento diplomático multiplica el alcance del bloque euroasiático en el continente y al mismo tiempo reduce el margen de maniobra de Estados Unidos. El terreno más candente sigue siendo el Catatumbo. Durante décadas, esa franja de frontera colombo-venezolana fue un espacio dominado por narcotráfico, guerrillas y grupos armados. Washington siempre justificó su presencia en la región bajo el argumento de la guerra contra las drogas. Pero esa narrativa pierde fuerza cuando 25.000 soldados colombianos se suman a 15.000 efectivos venezolanos desplegados en la zona. Lo que antes era un corredor caótico y poroso, hoy se convierte en un bastión militar binacional. Por primera vez en mucho tiempo, la coordinación entre Bogotá y Caracas se traduce en hechos concretos. Petro, que antes criticaba la pasividad de Venezuela frente a los grupos insurgentes, entendió que la cooperación estratégica era más útil que la confrontación. Y Maduro, necesitado de aliados, no dudó en exhibir esta alianza como un triunfo político. Nada de esto ocurre en el vacío. El bloque BRICS se ha convertido en la sombra que acompaña cada movimiento en América Latina. Con Rusia y China como pilares, Venezuela recibe inversiones en su industria petrolera, acceso a financiamiento alternativo y respaldo diplomático en los foros más importantes. Pero lo que realmente está sacudiendo la región es la entrada de México al bloque.
El simple hecho de que la segunda economía de Latinoamérica se alinee con Moscú y Pekín cambia toda la ecuación. Washington ya no enfrenta solo a Caracas, enfrenta a un vecino estratégico que además funge como puente entre América Latina y Eurasia. Y aunque Colombia aún mantiene una postura ambivalente, las señales de Gustavo Petro son cada vez más claras: el futuro de la región no puede depender únicamente de la Casa Blanca. Para Estados Unidos, el panorama se vuelve incómodo. Cada vez que intenta imponer un bloqueo financiero, aparecen nuevos canales comerciales abiertos por el BRICS. Cada maniobra militar en el Caribe tropieza con un frente regional que se fortalece en la frontera colombo-venezolana. Lo que antes parecía una estrategia infalible, acorralar a Maduro por hambre y presión, ahora luce como un boomerang que se vuelve contra Washington. El miedo del Pentágono se resume en un hecho: lo que antes era un terreno controlado por narrativas estadounidenses ahora se convierte en un espacio blindado por soberanía regional. El Catatumbo, que por décadas fue excusa para justificar operaciones extranjeras, se ha transformado en una muralla binacional. Los ejercicios militares conjuntos, la cooperación en inteligencia y el despliegue de tropas en zonas críticas le quitan a Estados Unidos la narrativa de protector y lo exhiben como un intruso cada vez más incómodo. Mientras tanto, México ofrece a Maduro algo que nunca antes tuvo: cobertura diplomática de peso en organismos internacionales. Cada declaración de Sheinbaum contra los bloqueos unilaterales refuerza la idea de que Caracas no está aislada, sino respaldada por socios que obligan a Washington a medir cada paso. El resultado es un escenario inédito: Estados Unidos retrocede. Ya no puede justificar una intervención directa cuando la frontera está controlada por dos gobiernos soberanos. No puede asfixiar económicamente a Caracas cuando existen nuevas rutas de financiamiento. Y no puede aislar políticamente a Maduro cuando un país como México lo legitima en la arena internacional. La conclusión es clara: la era en la que Washington dictaba las reglas absolutas en América Latina está comenzando a tambalearse. El bloqueo contra Caracas se transformó en un bloqueo contra la Casa Blanca. Y lo más inquietante para Estados Unidos es que este no es un triunfo aislado, sino la construcción de un frente regional que ya no solo resiste, sino que desafía. La posibilidad de que Colombia se sume formalmente al BRICS ya no es un rumor. Hoy es un debate abierto en Bogotá, en el Congreso, en los medios y en los círculos empresariales. Gustavo Petro, consciente del giro multipolar que vive el mundo, dejó entrever que la cooperación con el bloque no es una opción lejana, sino un camino inevitable. Para Colombia, dar ese paso significaría un cambio de época. Rompería con más de medio siglo de dependencia directa de Washington y abriría la puerta a financiamientos alternativos al FMI, créditos blandos de China y mercados gigantescos en Rusia e India para sus exportaciones. En lo político, sería un golpe directo a la hegemonía estadounidense en Sudamérica. En lo simbólico, un giro histórico, de aliado incondicional de Estados Unidos a socio clave de un bloque que hoy desafía al G7. El impacto sería inmediato. Con México ya dentro, con Venezuela respaldada y con Colombia integrándose, el BRICS consolidaría un eje latinoamericano capaz de alterar el equilibrio global. Washington lo sabe y por eso intensifica sus maniobras en el Caribe, pero cada movimiento encuentra más resistencia. Lo que antes eran países fragmentados ahora se convierten en un frente común que blinda su soberanía con tropas, con acuerdos bilaterales y con una narrativa compartida de independencia. Por eso, cuando Nicolás Maduro habla de un bloqueo contra Estados Unidos, no se trata de retórica. En la práctica, la Casa Blanca ve reducido su margen de maniobra, sus sanciones pierden efecto, su influencia diplomática se erosiona y su capacidad de intervención militar se topa con muros políticos y estratégicos que nunca antes habían existido en la región. La pregunta que queda abierta es inquietante: ¿cuánto tiempo más podrá resistir Estados Unidos antes de aceptar que su hegemonía en América Latina se está desmoronando? ¿Y qué pasará si Colombia confirma su ingreso al BRICS, sellando definitivamente el retroceso de Washington en su propio hemisferio? El tablero se ha volteado. Venezuela ya no es un país aislado, sino un epicentro de alianzas que desafían al poder global. México y Colombia han dado un paso que redefine la historia, y el BRICS se proyecta como el escudo que marca el inicio de una nueva era.
Una era donde América Latina ya no se somete, sino que decide.